Milei ya está, ya toma el trono, ¿no? Ya es el presidente. Parece que incumpliendo algunas de las promesas en el corto plazo, todo parece indicar que está mirando a Wall Street, a Wall Street y a Wall Street, sobre todo en la reducción de la deuda, pero ha tomado posesión traicionando algunas promesas electorales, ¿no? Bueno, por fin llegó el día esperado para muchos argentinos, que han logrado que Javier Milei llegue a la Casa Rosada, un discurso completamente desconocido en el panorama político mundial, prometiendo recorte de gasto público, siendo aplaudidos. Yo esto no lo he visto nunca. Ajustes de shock, advirtiendo de que en el futuro, sobre todo en el corto plazo, el país tiene un futuro muy negro, con un esperado aumento de la pobreza derivado de este proceso de contracción fiscal. Pero, sin embargo, tampoco podemos eludir aquí una gran cuestión, aunque a primera vista pueda parecer que el gobierno de Milei es disruptivo, sobre todo por el mensaje, por el tono, por él mismo, por su figura. Cuando uno analiza nombre a nombre esa famosa lista, que ya se ha hecho pública y que algunos veníamos avanzando y que incluso los seguidores de Milei nos decían que esperáramos al día 10, porque hasta el día 10 todo eran rumores y todo eran filtraciones interesadas y que realmente no iba a nombrar ministros de Macri ni iba a poner a nadie que estuviera en el gobierno de Massa. Bueno, ya ha demostrado que eso no es cierto, ¿no? Al final los elegidos son pocos outsiders, muchas de las personas que el propio Milei definía hace unas semanas como la casta, que debía ceder las tareas de gobierno a un equipo de técnicos y profesionales independientes que desde luego no lo son. Seguramente el caso que mejor ilustra esto es la decisión de poner al frente de la cartera de Economía, de Finanzas, a un Luis Caputo, hombre de Macri, que ya fue ministro de Finanzas, gobernador del Banco Central argentino, que es en buena medida responsable de la espiral de deuda e inflación en la que está metida Argentina. Macri fue un gran fracaso. Macri fue el Rajoy de Argentina sin Banco Central Europeo. Es decir, si Rajoy no hubiera tenido un Banco Central Europeo, la política de Macri económica hubiera sido muy similar a la que inició Caputo. Caputo, que es un endeudador en serie, que pactó un acuerdo draconiano con el Fondo Monetario Internacional y cuyo nombramiento implica por sí solo un incumplimiento de esas promesas electorales del candidato que dice ser libertario, pero que ha puesto en los puestos de poder a políticos de Macri, de Massa también. Y como decías, el caso de Wall Street es paradigmático. Es verdad que necesita los dólares de Wall Street, indudablemente, pero es que, claro, de decir que vas a cerrar el Banco Central a poner en el Banco Central a un tipo de Wall Street, pues hay un trecho importante, ¿no? Santiago Bausili, que fue el número 2 de Caputo con Macri, que también ha sido al Ministerio de Finanzas en aquel momento cuando Caputo se va al Banco Central, que es un tipo que creció en los pechos de JP Morgan, donde estuvo más de una década, luego pasó a trabajar a Deutsche Bank, donde protagonizó un escándalo precisamente en la negociación de deuda soberana, caso judicial al que se le ha dado un conveniente de carpetazo justo ahora, a pesar de los intentos del magistrado Sebastián Casanelo y de las pruebas aportadas, tanto que habla de mi ley de independencia judicial, pues empieza mal el asunto y que lo primero que ha hecho es decir que, bueno, que eso de cerrar el Banco Central, que era simbólico, que realmente lo que van a hacer es reducir las inyecciones de liquidez, la creación de pesos, pero que en ningún caso se va a cerrar mientras él sea gobernador. No sé si en el futuro se podría cerrar o no. Hay algunos casos de país sin Banco Central, pero son casos, pues países pequeños. Luego tenemos el caso de Panamá, que en realidad depende directamente de la Reserva Federal. Y luego, respecto a las empresas públicas que van a ser privatizadas, hay un hombre clave, es el jefe de gabinete de Milei, Nicolás Posse, que va a ejercer de especie de superministro y cuyo papel es el que más incógnitas ofrece, porque es del que va a depender realmente el cumplimiento de esas promesas electorales del presidente. Y una vez todas concluidas esa toma de posición, todo el mundo está mirando a Caputo que concrete la batería de medidas económicas que se van a adoptar, explicando si se va a realizar ese proceso de dolarización con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, de los grandes fondos de inversión de Estados Unidos y de la propia Reserva Federal, que tendría que poner a disposición de Argentina una línea de swaps, una línea de liquidez importante, o si por el contrario se deja para más adelante, una vez que se ejecute la contracción fiscal. No lo mencionó en el discurso ayer, a mí me dio la impresión de que lo va a dejar para un poco más adelante, pero bueno, tendrán que concretarlo. Y luego también hay que tener en cuenta que existe un gran interrogante sobre qué capacidad de gobernabilidad tiene para poder llevar adelante reformas tan ambiciosas, sabiendo que ningún presidente de la historia ha logrado un ajuste de la magnitud que se está proponiendo, sobre todo de un año para otro, porque él lo quiere hacer muy rápido para empezar a recibir capitales dentro de 2, 3, 4 años. El mercado va a estar más pendiente de las precisiones y de los detalles que de las voluntades y veremos también lo que sucede en el ámbito social. A mí esto es lo que más me preocupa. Los sindicatos y partidarios de la oposición derrotada se preparan para incendiar las calles argentinas. Van a protagonizar una ola de protestas, cuestión a la que Milei también se refirió en su discurso de toma de posesión, prometiendo que no le va a temblar la mano, que va a hacer un uso intensivo de las fuerzas policiales. Y cuidado porque, como vengo diciendo también desde hace unas semanas, podemos ver un estallido social en Argentina que puede amenazar la frágil estabilidad de un gobierno justo cuando comience a caminar y cuando lo va a tener más complicado, ¿no? Ya sabemos que al principio es cuando hay que tomar las decisiones difíciles para luego intentar optar a la reelección con medidas
más populistas o de alguna manera que puedan beneficiar más al pueblo, vamos a ser más rigurosos, más exactos, pero tiene un papelón importante Milei y yo creo que ya nace con pecado original. Veremos finalmente lo que sucede ahí también, José Antonio.